Creo que ya todos estamos listos. Muy buenas tardes. Vamos a empezar la segunda conferencia de esta serie. Ya son unas cuantas series las que hemos tenido aquí gracias a la profesora Achúcarro. Esta noche tenemos con nosotros una de las personalidades sin duda más destacadas de la cosmología en estos momentos. El profesor James Peebles es el Albert Einstein Emeritus Professor of Science de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Nació en Canadá, hizo su doctorado en Princeton en el año 1962 con nada menos que el gran Robert Dicke. Y se quedó en Princeton desde entonces. Parece ser que le gustó aquello. El profesor Peebles es uno de los más famosos cosmólogos, como decía. En particular, es uno de los autores, junto con Dicke, Roll y Wilkinson, del artículo que acompaña el descubrimiento del fondo cósmico de microondas por Penzias y Wilson, hace 50 años. De hecho, este año celebramos el 50 aniversario, explicando al resto del mundo, aquellos que no se habían enterado, en qué consistía ese criptográfico título de medición del exceso de temperatura en la antena de 4 gigahercios del artículo de Penzias y Wilson. El profesor Peebles ha hecho contribuciones esenciales para la comprensión no solamente del fondo de radiación y de la expansión del universo, también de la expansión acelerada del universo y la estructura a muy gran escala del universo. Es el primer autor de varios centenares de artículos y al menos 2 libros muy influyentes. Esencialmente, libros que todos los alumnos, estudiantes de universidad que estudian cosmología y gravitación han tenido en sus manos. Y no solamente los estudiantes, también los investigadores. Y eso los han estudiado, no solamente lo han usado durante la carrera, lo han seguido usando a lo largo de sus experiencias investigadoras. El profesor Peebles, además, ha sido galardonado con múltiples medallas. En realidad, el número de medallas es impresionante. Yo, si me lo permiten, me voy a concentrar solamente en 2, la primera y la última. La primera es del año 1981, la medalla Eddington, y la última en el año 2013, la medalla Dirac, enormemente prestigiosa, y cito, se la dieron por su trabajo independiente y pionero a lo largo de toda su carrera, esclareciendo muchos aspectos de la física fundamental, la cosmología y la astrofísica. Entre sus muchos premios y distinciones se encuentran el prestigioso premio Shaw, el premio Gruber, el premio Crawford de la Academia Sueca de Ciencias, y es además miembro de la Royal Society de Londres. Estamos hablando de una personalidad sin duda alguna. Así como de las 2 academias más relevantes, la National Academy of Science americana y la American Academy of Arts and Sciences. Pero quizá lo más importante es que el profesor Peebles es el padre de la cosmología moderna, al menos tal como la entendemos hoy en día. Sigue siendo un cosmólogo extraordinariamente creativo y muy activo, lo hablábamos hace un momento en la sala, con un amplísimo conocimiento de muchas áreas de la física y la astrofísica, y estoy seguro de que eso quedará manifiesto durante su charla. Así que, sin más dilación, le paso la palabra al profesor Peebles. Gracias. Muchísimas gracias por estas amables palabras, Juan. Eres muy amable. Señoras y señores, para mí es un gran placer estar aquí y veros a todos en la tarde de hoy. Y confío en que resulte interesante también el hablar de lo que se conoce como la naturaleza del universo a gran escala, y es importante ver cómo la gente adquirió ese conocimiento. Y en primer lugar vamos a ver esta imagen del cielo, una imagen nocturna que nos muestra esa banda de luz de las estrellas en nuestra galaxia. Nuestra galaxia es como un disco, tiene forma de disco, o quizás como un pancake, que tiene estos bordes un poco mal definidos. Vemos esta luz, que es donde está el polvo interestelar, donde se ha recogido y está absorbiendo esta luz de estrellas. Hay muchas galaxias como la nuestra. Aquí tenemos un ejemplo cercano. Y este disco de gas y de estrellas y de polvo, la estamos viendo con ese centro que está rotando más rápidamente que la parte de afuera, lo que causa esta elegante estructura en espiral que estamos contemplando. Y vemos aquí estas líneas oscuras, donde nuevamente aparece
este polvo que está absorbiendo la luz y vemos quizás estas regiones en azul y otras regiones en rojo, donde el gas interestelar es suficientemente denso para hacer un colapso hacia nuevas generaciones de estrellas. Y en las nuevas generaciones de estrellas, las de mayor masa son las más luminosas, con superficies muy calientes que dan esa luz azul. Esta superficie caliente con radiación ionizante produce plasma en estos sitios. Vemos aquí quizás, podemos ver donde la materia, fundamentalmente el hidrógeno, se ioniza, se recombina y forma esa línea roja característica del hidrógeno. Vemos aquí tal vez en el centro este color azul, pero vemos aquí esta zona amarillenta en el centro y vemos la luz de las estrellas con masa semejante a la del Sol. Nosotros sabemos que en nuestra galaxia hay por lo menos tantos planetas alrededor de las estrellas como estrellas hay. Y hay 10.000 millones, o sea, de estrellas semejantes al Sol y esta galaxia, y vemos aquí 10.000 millones de planetas en esa galaxia. Y todo lo maravilloso que está teniendo lugar es que nosotros, los humanos, no lo veremos, no vemos estas cosas maravillosas que pueden estar teniendo lugar ahí. Aquí tenemos ejemplos de otras galaxias grandes cercanas. Abajo de esta imagen tenemos esta, tenemos casi plana. Vemos aquí prácticamente, vemos aquí una superficie algo rugosa, pero no sale nada de ella. Y aquí vemos nuevamente un disco plano y vemos aquí las estrellas agrupadas en el centro. Aquí vemos, en cierta medida se ha cortado una galaxia que no aparece disco, sino esta especie de bulto. Vemos muy pocas de este tipo, pero hay un mapa aquí en esta zona de proyecciones donde vemos las conocidas, y estamos hablando de 25 millones de años luz. Los puntos en rojo son las más luminosas, prácticamente son de estas características. Las menos luminosas son típicamente un poquito menos regulares, y hay algunas que son grandes y son regulares, pero no es frecuente, no es nada común. Y vemos la distribución. Aquí tenemos de estas 270 galaxias con una irregularidad, concentraciones densas en esta otra parte. Y en esta región solo una galaxia es bien conocida, que es esta, y está ploteada como negativa, donde aparece aquí oscuro. Son estrellas y ocupa un tercio del volumen, quizás. El punto aquí es la distribución de las galaxias, que vemos el aspecto. Y aquí una zona rica en galaxias. Cada uno de estos puntos representa una gran galaxia. Y la distribución de las galaxias es una forma muy característica, una concentración, y luego aparece como esto va en esta forma irregular, semejante a la distribución de las estrellas en un disco. Y esto es una galaxia de galaxias. Y aquí tenemos lo mismo, la misma concentración rica de galaxias en la parte anterior de este mapa, que nos muestra la distribución en este cielo de las más cercanas, de las más brillantes, de estos millones de galaxias. Y esta es la textura de nuestro universo. Esta es una imagen histórica. Y vamos a ver a la gente, quienes hicieron esta imagen posible, y los que aparecen aquí reflejados. Aquí tenemos a Donald Shane, director del observatorio en California del Sur. Pasó 10 años de su vida, 10 años buscando el millón de galaxias más cercano y ploteándolo a mano con un microscopio, y lo hacía registrando a mano los datos antes de los superordenadores. ¿Qué se hacía cuando tienes 1 millón de datos? Poquito hacías, pero él y sus colegas, Weckman, tomaron los datos con tanto cuidado, con tanto esmero, que cuando llegaron los ordenadores de alta velocidad, nosotros
y en parte eran estos jóvenes, Jim Fry, Michael Seitz, Sumner, pudieron tomar los datos de Donald y llevarlo a una imagen y convertirlo en una imagen. Tuve el gran placer de llevar esa imagen a él y decirle, esto es lo que viste. Se rió y dijo, yo estaba viendo esto, pero veía una galaxia a la vez. Y entonces quiero mostrar la imagen del universo en una escala aún más grande. Para hacer esto tengo que presentar un nuevo fenómeno. Aquí tenemos una imagen del centro de nuestra galaxia, muy compleja por todas las nubes de gas, nubes de polvo, pero en el centro, aquí, hay algo muy compacto, una masa muy compacta de objetos, con tanta masa, 2 millones de veces la masa del Sol, y tan compacta que, bueno, es como un agujero negro. Lo vemos como un agujero negro, es algo donde todo cae, incluyendo la luz, nada escapa, agujero negro. Y entonces vemos que sabemos esto bien, porque podemos seguir a las estrellas muy cerca de ese agujero negro y seguir sus órbitas que se muestran aquí. Estos datos muestran una posición diferente a medida que se va moviendo, sabiendo que las órbitas de las estrellas nos permite saber bien esa masa en el centro. Y una vez más, tomamos nota de los que hicieron que esto fuera posible. Estos fueron los dos líderes en el desarrollo de esta tecnología, Andrew Getz, de Estados Unidos, Reinhard Genzel, de Alemania, cuando recibieron el premio muy merecido por este logro maravilloso. Sí, por favor, aquí vemos esto. Este objeto compacto en el centro. Y vemos que en ocasiones tenemos en este caso que es como algo más estable, y otras galaxias tienen más actividad asociada con ese agujero negro central. Y aquí tenemos lo que llamamos esta especie de bulto con este punto de luz y luego ese chorro de luz, ese jet o chorro de luz. Y se pensaba que debía ser porque la materia estaba cayendo y se calentaba mucho y lanzaba ese chorro de radiación. Pero en algunos casos estos jets pueden ser prominentes, importantes, y aquí vemos en el centro, vemos ese jet con estas partículas que llenan estos glóbulos con plasma y ese campo magnético. Y el plasma en el campo magnético emite esta radiación. Y esta es una imagen y tenemos unos 6 centímetros de longitud de onda obtenida en el radiotelescopio en Nuevo México, en Estados Unidos. Estos objetos de estas características son tan luminosos que se pueden ver a grandes distancias. Y aquí tenemos ahora un mapa de las 10.000 más cercanas de este tipo, prácticamente hasta el borde del universo visible. Cuidado porque esta imagen puede confundir. Primero, nada está en el centro porque el telescopio no puede llegar a esa parte del cielo. En segundo lugar, voy a describir un evento que explica el por qué no hay datos en el centro. Mucha cautela sobre este punto, que es muy luminiscente y tan brillante que literalmente en la vecindad vemos la ausencia de detección de la fuente por un problema técnico a la hora de detectar una fuente que aparece más menos brillante detrás de la parte tan lumínica, luminiscente. Y aquí vemos una fuente, una serie de fuentes que son estrellas explotando en nuestra galaxia. Aparte de esto, ¿qué vemos aquí? Nada, no vemos nada. Y nuevamente una imagen histórica, y debemos verla, ver ese radiotelescopio en el cual se obtuvieron estos datos en West Virginia, y esto fue construido hace muchos años y construido con poco cuidado en cuanto a la seguridad ingenieril se refiere. Era inevitable entonces que colapsase, y colapsó, como vemos aquí, y todo bien, no hubo ninguna lesión, no hubo problema, ningún herido, y fue el momento en que el senador Robert Byrd
que and was tenía not una gran about to influencia, let the great state of West pues Virginia no iba a dejar que el lose a Estado major de scientific West Virginia instrument. perdiera un He instrumento somehow tan found importante funds y entonces to encontró build a new, fondos para construir uno bigger, nuevo, better mayor y telescope. mejor, un telescopio más grande y con mayor potencia, gracias a este senador. Y vamos a volver ahora a ver esto. Y entonces, en las ciencias naturales operamos a diferentes escalas. Están los que estudian los átomos, están los que estudian las propiedades de los átomos y a nivel de física nuclear, otros estudian partículas elementales dentro de la física nuclear y llegan al Higgs, a la partícula de Higgs. O se puede estudiar cómo los átomos constituyen moléculas y las moléculas forman cuerpos y podemos estudiar la forma en que las moléculas se van a organizar en la superficie del planeta Tierra o de otros. También la forma en que los planetas se distribuyen alrededor de estrellas, cómo las estrellas se distribuyen en galaxias, las galaxias se distribuyen en grupos y en clusters. Y vemos aquí, de hecho, estos clusters que he mostrado, que aparecen en superclusters, supergrupos, pero más allá de todo esto, algo nuevo. No, nada nuevo. Esto es un concepto importante. El universo a esta escala no tiene estructura. Y esto es importante porque nos dice que podemos hacer una teoría del universo. Si el universo tuviera capas interminables de estructuras, podríamos hacer teorías de partes sobre la estructura, pero no una teoría del universo. Y esta teoría es posible precisamente porque el universo está muy cerca a la uniformidad. Por lo menos se observa como muy uniforme y podemos ver una evolución casi uniforme. Tenemos la noción de un universo en expansión. La expansión del universo, y quiero dar una explicación del texto y de esta figura que voy a hablar un poquito después de ella. Vamos a considerarlo como una analogía en cuanto al universo en expansión. Imagínate que vivimos en el plano, no en tres dimensiones, que estamos en la superficie aquí. Y no me podéis decir, ¿y qué pasa con este espacio que está por debajo? No, vivimos ahí, en ese círculo, es lo que tenemos, en un plano. Y entonces, imagínate que esto estalla como si fuera, y tenemos que tener cuidado, tú y yo no vamos a expandirnos a la galaxia, pero las distancias entre galaxias están aumentando. Y vemos aquí un patrón neto, claro, vivimos en una galaxia, quizás aquí vemos la galaxia o galaxias vecinas, y vemos como a medida que este globo se expande, se alejan. Podemos decir que el universo está en expansión y que se expande alejándose de mí, pero si vamos a otra galaxia veremos la misma historia y una disposición elegante. Todo el mundo piensa que el universo está en expansión alejándose de cada cual, pero no hay un centro de expansión y tenemos que recordar, por supuesto, que no podemos pensar en el centro de este globo. Vives en la superficie, vives en dos dimensiones, tú vives en dos dimensiones, es lo que habíamos asumido. Entonces, de hecho, este es el patrón del movimiento de las galaxias que se alejan de nosotros. En 1929 Hubble descubrió que aumentaban las distancias en esta dirección y la velocidad de movimiento de las galaxias se alejaban de nosotros. Y es la misma historia para todos los demás en cualquier otra galaxia. Se alejan de nosotros y se separan más rápidamente en proporción directa a la distancia, descubierto en el año 29 por Hubble, y aquí en el 36 continuó. Y ya en el año 36, cuando yo tenía un año de edad, los astrónomos ya estaban midiendo cómo las galaxias se alejaban, y vemos aquí, comparado a la velocidad de la luz, era a la 10ª parte de la velocidad de la luz, y es un adelanto increíble. Vamos a dedicar un minuto a ver algunas de los responsables de este desarrollo inicial. Albert Einstein, este año, se cumple un siglo de su teoría de la relatividad general. 2 años más tarde decía que un universo sensible sería uniforme a gran escala. Simplemente esta imagen que hemos visto en el mapa de estas radiogalaxias, su argumento era puramente filosófico. Él tenía razón. La gran interrogante es que, bueno, no tenemos la respuesta de si era así por la razón correcta. Luego Alexander Friedman
ruso vio que en las ideas de Einstein de la uniformidad del universo, en la teoría de la relatividad general, se expandía o contraía y murió joven y no había una prueba clara de qué pasaba con la expansión del universo. Hay que mencionar aquí al miembro de una familia de Boston importante socialmente, con una gran influencia y riquísima familia. Y él desarrolló un interés en la idea de que Marte podría tener una civilización importante, y era la época de la construcción de canales en el planeta Tierra, y es normal pensar que en otros planetas construirían también canales. Esto pensaba él, y él utilizó su propia fortuna para construir un observatorio, y los astrónomos honran su memoria porque construyó un buen lugar de observación en Arizona, y también porque contrató a astrónomos de primer nivel para utilizar el observatorio y medir. Melvin Slipper, y aquí tenemos Melvin Slipper, aparece aquí, y construyó los instrumentos capaces de medir el espectro de una galaxia, la distribución de energía en función de la longitud de onda. Hizo el gran descubrimiento, el descubrimiento capital de que la galaxia parece que se aleja de nosotros, como se había inferido en el efecto Doppler. El efecto Doppler, si tú estás a un lado del camino, oyes el coche, entonces cuando se acerca es diferente. Vemos que el ruido es como si se comprime a una longitud de onda más corta, y cuando se aleja el ruido es como si se alargara a una longitud de onda más larga, a un tono más bajo. Lo mismo con la luz, y en particular la luz de una galaxia distante se desplaza hacia el rojo cuando se alejan de nosotros, y es directamente proporcional ese desplazamiento a la distancia. El punto clave, el desplazamiento directamente proporcional a la distancia, fue descubierto mediante Leavitt, que mostró cómo podíamos utilizar las galaxias para medir la distancia a las estrellas, para medir la distancia a las galaxias. Y Hubble, en California, Edwin Hubble, utilizó la relación de Leavitt para inferir las distancias a las galaxias. Al final de los años 20, la gente ya aparentemente veíamos una recesión de galaxias que se apartaban de nosotros, y hubo un belga, Georges Lemaitre, aquí, quien dijo 2 y 2. Bueno, nos dio la primera teoría de la expansión del universo, la primera teoría concluyente de la expansión del universo por Georges Lemaitre. Y vemos aquí, Lemaitre publicó sus ideas en el año 27, y como era belga, supongo, publicó sus resultados en una revista belga, que estoy seguro era algo maravilloso, pero no lo leyó una gran parte de, quiero decir, el chico de al lado de la vecindad. Tuvo la suerte de pasar tiempo estudiando con Eddington en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, y al cabo de varios intentos logró que Eddington prestase atención a sus ideas, y cuando Eddington prestó atención, se dio cuenta que Lemaitre podía haber hecho un descubrimiento importante, y le dijo a sus colegas, y lo vemos aquí al director del Observatorio de los Países Bajos, y entre paréntesis, aquí aparece un certificado. Yo certifico que el abate Lemaitre ha asistido a mis conferencias en forma satisfactoria en el año 23-24, y lo firma Eddington. Muy bien, entonces podemos decir que hay una prueba clara de ese contacto. Aquí una carta, un libro de Eddington, Cambridge, 1930, al profesor Willem. Y vemos aquí, en cuanto al observatorio, vemos aquí, es muy interesante leerlo, es divertido. Eddington, aquí, con la dirección de Lemaitre, dice: un estudiante y yo hemos estado trabajando en esto con considerable progreso, y las ideas de Lemaitre, era un estudiante de nuestro grupo, era mi estudiante. Si se hace algo bueno, se hacen buenos amigos cuando uno hace algo fantástico.
de Sitter estaba tan impactado por las ideas de Lemaitre que escribió un artículo en una revista holandesa que no vamos a intentar leer aquí. Pero hay que constatar que para estimular a uno de los colegas, él escribió este dibujo, el profesor de Sitter, y es un rostro en caricatura, no vamos a hablar del resto todavía, pero este fue el artículo y el dibujo que dio celebridad a Lemaitre. Según mi punto de vista, él era el responsable de la idea del universo en expansión. Y por supuesto, para creer esto, para hacer 2 y 2 llegar a 4, necesitamos pruebas, evidencia. Y bueno, buscamos residuos fósiles del universo en sus inicios, cuando era muy diferente. La idea se originó con George Gamow, que vemos aquí en este dibujo. Allá por el año 48, Gamow era uno de los que al inicio él había escapado de la Unión Soviética a finales de los años 30. Y tuvo la idea en finales de los 40 de que un universo elegante tendría que ser uno que cuando era joven, un universo joven, era denso y estaba muy caliente. Y entonces este dibujo comenta su tesis. Vemos aquí Robert Herman y sus asociados. Y aquí un comentario. Los científicos dicen que el mundo fue creado en 5 minutos. Bueno, 5 minutos, ¿eh? Quizás si tienes una cierta edad, cuando vivíamos en la amenaza de algo nuclear, yo todavía me asombro de que hayamos sobrevivido a esa amenaza, pero esto era un símbolo de la bomba de hidrógeno, la superbomba de hidrógeno. Y la noción estaba ahí, la noción existía. Pero esto es para ejemplificar las consecuencias. Estáis familiarizados todos con el calor de un buen fuego, esta es radiación térmica. Y en este momento se ha verificado que si tú dejas que la radiación se llegare al equilibrio estadístico en una cavidad, la intensidad de la radiación en cada longitud de onda está determinado por la temperatura. Determinas la temperatura y te diré la intensidad de cada longitud de onda. Y entonces, ¿quién va a medir la intensidad de la radiación del Big Bang? Esto puede originar con mi profesor Bob Dickey con Annie y Nancy, la primera hija que nació ya en el 45. Bob Dickey era un estudiante de física que se había graduado en Rochester y entonces él se fue al MIT en Cambridge, Massachusetts, en la costa este de los Estados Unidos, para trabajar en investigación sobre la guerra, el desarrollo de radar. Es un trabajo, una herramienta maravillosa en su trabajo y una herramienta de paz también. Profesor de física en el MIT y muestra cómo se construyó rápidamente en el momento en que Estados Unidos entró en la guerra. Un edificio de madera con un valor histórico fue destruido hace unos pocos años. Y podemos ver el porqué, porque es un riesgo de incendio, es todo de madera. Por eso se lamenta uno de que lo hayan destruido. En el techo de ese edificio, que era de madera en su momento, están estas personas durante la guerra. Bob Dickey a la derecha y algunos de sus asociados. Y tenemos aquí una invención de Bob Dickey, un dispositivo que es capaz de detectar la radiación térmica, microondas, longitud, estamos hablando del orden de centímetros de longitud. Y aquí tenemos, he dibujado lo que veíamos desde ese edificio. En aquel momento había industria en Cambridge todavía, las industrias con humo, y algunas de estas chimeneas humeantes era caliente. Aquí vemos la respuesta del radiómetro de Dickey cuando escaneaba el horizonte, barría el horizonte y cuando pasaba vemos la deflexión hacia abajo, es decir, aumenta la temperatura. Y esto es lo necesario precisamente para detectar la radiación térmica, lo que queda del Big Bang caliente. 20 años más tarde, casi 20 años más tarde,
Bob Dickey had the Bob idea, Dickey tuvo la idea, independently of George independientemente de George Gamow, Gamow, that the universe might have started de on que la universidad, and that there may be a remnant of en este caso, podía decir que el universo había empezado caliente y se fue enfriando la radiación térmica. He Él instructed two young members, le dijo a dos jóvenes miembros de su David grupo, Wilkinson on the David right, Wilkinson a la derecha, que tiene este destornillador en la mano, Peter Roll y aquí tenemos a Peter Roll a la izquierda con el radiómetro de Dickey para buscar esa radiación y estudiarla. Y entonces él me dijo, mientras tanto, ¿por qué no piensas en las implicaciones teóricas de todo esto? Reflexiona. Y esto estableció mi carrera. Me dijo, vete y reflexiona, y esto trazó mi carrera. Debo decir que uno tiene que tener cuidado con las constataciones que uno hace así a la ligera, porque determinó mi vida, pero en ese momento había habido un desarrollo interesante. En el año 59, los laboratorios de Bell Telephone experimentaban en comunicación con microondas, es decir, radiación del orden de centímetros. Y vemos aquí una primera experiencia donde vemos aquí madera que sostiene la antena, que es madera con este tipo grueso, rugoso, pero hay dentro algo muy técnico. Y vemos la medición de sonido ultrabajo utilizando esta antena de reflexión en forma de cuerno. Y un ingeniero buscó para ver las fuentes de radiación. No queremos tener mucha radiación que perturbe la detección de una señal. Y entonces hicieron un recuento de las fuentes de radiación que detectaba, que recibía el detector en su canal. Y se constató en particular lo que aparece en el círculo. Tuvieron que asignar y decir que había una medición en grados Kelvin de 2 grados a una radiación originada en el entorno que se propagaba, y vemos que de esta forma era lo que entraba en el instrumento, y ellos querían equilibrar esa caja, pero sabían muy bien, sabían que esa antena estaba diseñada cuidadosamente para rechazar la radiación de atrás. La recordaréis, este tipo de antena de reflexión, cuando se comunicaba a larga distancia con microondas, utilizando estas antenas de reflexión en forma de cuerno que se recibía de la radiación del horizonte y reflejaban, y de esto era como si la radiación entrara en la zona en que se amplificaba y luego se irradiaba hacia afuera en el punto hacia donde uno quería que llegara. Y esta estación de relay de microondas fue desarrollada con un cuidado exquisito para eliminar cualquier radiación que venía de la parte de atrás. Cuán importante es si consideramos que si hay una antena radiante y hay una radiación en la dirección hacia atrás y se recibía desde esa dirección por esta antena receptora, entonces amplifica todo lo que mandas y tendrías eco. Y entonces, en algunas ocasiones aquí, en un auditorio, pero no aquí, no en esta sala, pero todos habéis experimentado este sonido, que hay que evitar el eco. Y se diseñó con el cuidado de esta antena de reflexión donde no había eco. Y el problema es, en los laboratorios Bell, durante 5 años reflexionaron hasta que Bob Wilson a la izquierda y Penzias a la derecha, utilizando otro reflector en forma de cuerno, hicieron las experiencias para buscar cualquier fuente de radiación en que se pudiese pensar, y recibieron un gran reconocimiento buscando qué era lo que producía esa radiación. Y entonces lo que vemos aquí, hicieron lo siguiente importante para un científico. Ya que estaban confusos, se quejaron y dijeron, bueno, estas quejas llegaron a la Universidad de Princeton nuevamente, donde se estaba construyendo un radiómetro para buscar esa radiación y medirla. Y entonces la conexión ya se estableció. Y aquí tenemos una imagen que he mostrado en mi primera conferencia en la Asociación de Físicos en Norteamérica en el año 65, en marzo. Y en el 65 vemos en el eje horizontal la longitud de onda que aumenta hacia la izquierda, y vemos aquí la intensidad de la radiación que aumenta hacia arriba. Vemos a la izquierda el background, la radiación de background de entorno, lo que vamos a decir
que contribuye a ese ruido de radio que recibimos, pero sabemos, si habéis constatado, que la radiación recibida por el laboratorio Bell está por encima de lo que se esperaba, y entonces las estrellas producen una cierta radiación, pero menos. Y era claro desde el inicio que Penzias y Wilson y el telescopio del laboratorio Bell habían detectado algo nuevo. ¿Qué era? Bueno, pues era radiación térmica del Big Bang. Y este era el caso. Y entonces la medición de la intensidad de una longitud de onda nos dice la temperatura, y la temperatura te habla de la intensidad de cualquier otra longitud de onda. Y el público en la charla fue cortés, pero estaba claro que pensaban que yo había llegado a una conclusión había querido llegar demasiado lejos de poca información. Hubo un segundo experimento en Princeton también, y a finales del año siguiente ya teníamos 2 puntos en la curva, muy alentador. En el momento en que escribí mi primer libro de cosmología, unos pocos años más tarde, en 1970, ya teníamos muchísimos puntos en la parte izquierda de esta curva, pero teníamos muy poquita prueba de lo que sucedía cuando la curva se supone que cambia y baja, y teníamos indicaciones, como se ve en el triangulito, de que había mucha más radiación de la que se esperaba, si fuera radiación térmica del Big Bang. Esta situación duró otros 20 años. 20 años más. Y finalmente fue resuelta por 2 grupos esta situación. Esta es la propuesta sometida a la Agencia Espacial, la NASA, la agencia norteamericana. Vemos a David Wilkinson, vemos el nombre de Wilkinson, vemos John Nather, recién doctorado, y tuve aquí el trabajo, y era un trabajo muy interesante porque realmente 15 años más tarde estaba viendo un instrumento muy bien diseñado por él, que estaba situado en una nave. A veces explotan estos cohetes, y él perdió 15 minutos de su carrera sin publicaciones, sin resultados. No hubiera podido yo soportarlo, pero era una persona muy testaruda. Y aquí tenemos una foto de John Mather, está en el entorno, el más alto que está atrás, Wilkinson está a la derecha, y el grupo de expertos en este entorno con los ingenieros para construir y hacer esta experiencia maravillosa. Y un segundo grupo bajo la dirección de Gush en la Universidad de British Columbia, en Canadá Occidental. Él intentaba utilizar la misma tecnología para medir la radiación, pero utilizando un cohete en lugar de utilizar un satélite. El cohete, con ese primer intento, y vemos de esta forma, no sé qué significa lo que escribieron, pero eran los días del inicio primitivos, estamos en el año 73, y es un intento de medir el espectro infrarrojo lejano de la radiación del fondo cósmico. Y aquí tenemos la foto de Gush, muy científico, con la bata blanca, y es el único científico puro que he visto utilizando una bata blanquísima como esta. Aquí tenemos a sus 2 asistentes, colegas, ayudantes, Mark Halper a la izquierda y Wilson a la derecha. Este era el equipo, y debo decir y debo confesar a todos que cuando veo esta foto tengo que sonreír. Siempre que la veo sonrío y me pregunto, si yo no hubiese sabido que estas 3 personas habían hecho algo maravilloso, y si todo lo que tuviera para juzgar a estos 2 hubiera sido esta imagen, me hubiera inspirado confianza esta gente con esta pinta. Y es una ejemplificación de que uno no puede saltar a hacer juicios precipitados. Aquí tenemos el resultado obtenido a lo largo de meses después de 15 años de duro trabajo por los 2 grupos. Y aparecen ploteados en forma ligeramente diferente, pero hacen lo mismo, y esta radiación, este espectro, es algo espectacular en esta parte térmica. John Mather recibió el premio Nobel por el resultado de arriba, de ese espectro de arriba, y creo que más que los principios que aparecen en la medición de abajo, Gush y sus colaboradores, luego que los jóvenes hoy día, quienes están liderando la investigación en cosmología, no saben esta medición de abajo, no saben que se realizó. Y entonces corresponde a personas de más edad como yo mantener a los jóvenes y decirles: sí tenéis una historia, sí habéis hecho, y mucho. Le digo a los jóvenes,
hombres y mujeres científicos. Y aquí tenemos el ploteo ligeramente diferente, la forma de plotear los datos en la curva, pero se puede hacer una línea. Vemos las mediciones seleccionadas de este espectro de radiación o fondo cósmico de microondas. Es espectacular la precisión, con precisión excelente, estas radiaciones térmicas. El universo tal cual es hoy día, no, digamos, en esta longitud de onda no hay forma de que la radiación, el universo tal cual está ahora, se hubiese podido relajar a este espectro térmico. Es la prueba de que el universo en un momento dado era mucho más denso y estaba mucho más caliente y era capaz de forzar la radiación a este relajamiento hacia el equilibrio. Debo decir que es algo importante como evidencia, como si fuera, es como cuando vemos las huellas del dinosaurio y tenemos estos fósiles. Es una evidencia clara, una evidencia entre comillas fósil de la expansión del universo de un estado diferente al que tenemos hoy día. Y ahora tenemos aquí el modelo cosmológico de Friedman-Lemaitre. Bueno, esta diapositiva se supone que no vayamos a mirarla, pero en su lugar vamos a tener una teoría de la expansión del universo, la relatividad general. Esta teoría va a describir cómo la tasa de expansión del universo ha cambiado, cómo ha evolucionado el universo, y vemos que esto depende de varias cantidades. La densidad de masa y la densidad de masa, la densidad de energía, y de esta forma hay un término que depende de la curvatura de la sección espacial, y hay un término que corresponde, que se llama en algunos casos la constante cosmológica, lambda, y hoy día, muy a la moda, digamos, energía oscura, dark energy, eso era lambda antes. Y esto en la teoría gravitacional de Einstein inspira esto. Einstein puso el término porque tiene el efecto de separar las cosas, ¿no? La gravedad lo que hace es que acerca las cosas, y él tomó esto como algo obvio, y entonces dijo, el universo, bueno, se decía estático, pero la gravedad intenta el colapso del universo. Él necesitaba una fuerza que contrarrestara esto, que era su lambda, el valor lambda. Él no se dio cuenta, no se daba cuenta de que estaba equilibrado de una forma inestable, era inestable ese equilibrio. Georges Lemaitre, en su primer modelo del universo en expansión, tomó la idea de Einstein, imaginando que el universo en un momento dado estuviese en ese equilibrio, la gravedad acercando, lambda alejando y equilibrando, pero es un equilibrio inestable, y una perturbación ligera podría causar una interacción, una expansión, y la prueba de los astrónomos es la expansión. Y esta cita explica la situación en 1930, en julio, el 9 de julio, que dice, bueno, ¿qué es lo que hace que el universo se expanda? Y esto lo hace lambda. Y otra respuesta, bueno, no se va a dar, y esto fue lo presentado en el año 30, pronto cambió de idea, y con Einstein, mostrando aquí, Einstein a la izquierda y él a la derecha, propusieron y estaban seguros de que el universo condensaba materia, todas estas galaxias. No sabemos que esa lambda no la necesitamos si abandonamos la noción de equilibrio. Y entonces vamos a dejar lambda, vamos a olvidar lambda, la curvatura del espacio, y aquí tenemos la teoría elegante del universo, y la que muchos apoyaron en años a posteriori. Y yo ahora entro en alguna de la evidencia clara que nos muestra, en primer lugar, que el universo sí hubo de expandirse, lo que refuerza las evidencias mencionadas, y aquí tenemos las pruebas, el patrón fósil, por así llamarle, de las distribuciones de las galaxias, que vemos arriba, y vemos la radiación térmica que se muestra abajo, y fueron pues ideas claras de la presencia de este lambda. Aquí tenemos muy ampliado, muy magnificado la representación de las variaciones de temperatura en el cielo. Esto se aleja de la uniformidad, y es una fluctuación muy leve realmente, pero importante, y vemos la evolución del universo, pero pequeñita, medible, sin embargo, pequeña pero medible.
So how do we get to ¿Y this? cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta interpretación de la distribución de la materia y de la radiación? Aquí en el centro tenemos a mi primer estudiante, Yu, y aquí Bob Dickey, mi profesor a la izquierda, y a la derecha David Wilson en una conferencia. Aquí tenemos el trabajo que On the hicimos. right A la derecha is an illustration that tenemos una ejemplificación de que a medida que se expande el universo, alguna longitud de onda are favored aumenta, o se favorece respecto a otras este incremento, y lo vemos en muchos entornos. a water bottle. Donde uno tenga una botella de agua, We can't do that. y vamos a intentar, yo soplo en la botella de agua, pero aquí tenemos otro ejemplo. Quería mostrarlo con una botella de agua en la cual soplaba, pero bueno, aquí tenemos un contenedor con agua, y lo que hago es que muevo el plato, la superficie es, como vemos aquí, es caótico, pero vemos patrones. Obsérvese que se van formando con la frontera, el efecto de condición de frontera, ¿lo veis? En este plato rugoso tenemos el mismo efecto en el universo en expansión. El universo empezó muy cerca, en una forma uniforme, y prácticamente cerca de la uniformidad. Y luego, en el momento en que empezó la expansión, entonces ya nos encontramos que en el universo bebé, al inicio, cuando la temperatura era alta y se ionizó la materia, interactuaban mucho con la radiación, y entonces la materia y la radiación actuaban como un fluido prácticamente en forma ideal, viscosa, chocaban hasta que la temperatura bajó al orden de 4.000, del orden de 4.000 grados Kelvin. Voy a hacer ahora mi parte musical. Lo puedo verter el agua en estos dos vasos, y ahora música, una música preciosa. You notice a characteristic Habéis oído una frecuencia is característica. set by the length of the bottle. Depende de la longitud de la botella. Time required for El tiempo requerido para que baje y suba la onda establece el periodo, y en una forma muy the semejante. departures from uniformity in the matter El apartarse de la uniformidad en la radiación en el universo bebé precoz reverberaba en cuanto al momento en que la materia se recombinaba, liberaba la radiación y producía. Tenemos este concepto de que the waves that are favored las ondas favorecidas tienen una longitud que depende de la historia de expansión del universo, o la historia de la expansión del universo, una muestra, una sonda sobre cómo se hubo de expandir el universo. Aquí tenemos un ejemplo, y es bueno constatarlo, que la ciencia no avanza en forma regular, es caótica. Aquí tenemos un artículo del año 82. Dos grupos habían descubierto irregularidades de gran escala en el entorno del fondo cósmico de microondas, uno en la Universidad de Princeton, y yo tenía que hacer una teoría para explicarlo, y resultó ser que la detección que habían planteado era falsa, la teoría equivocada, y entonces fue una teoría muy elegante, aparte del problema de que se basaba en algo que no había ocurrido. Y entonces, en desesperación, me fui a otra teoría, y esto se supone que no se lea, pero solo para darse cuenta de que existió en su momento y que hubo de requerir dos hipótesis. Primero, most of the mass of the universe que la mayor parte de la masa del universo no está en donde estamos, en la banda bariónica, sino en un nuevo componente que no interactúa con nada más excepto con la gravedad, la materia oscura, dark matter. No es un término que yo hubiera inventado, hubiera podido buscarme otro mejor término. theory Esta teoría component tiene otro componente requerido, Einstein's lambda es el valor lambda de Einstein, la constante cosmológica que aparece presente. indeed now Y de hecho ahora se hicieron nuevas mediciones en los últimos 20 not años, with this data but y modern no con estos datos, sino con más modernos en cuanto a la distribución de las galaxias, que tiene un patrón, la distribución galáctica. Algunas longitudes de ondas aparecen favorecidas y otras desfavorecidas, y entonces este patrón de longitud de onda favorecida y desfavorecida en la distribución de la materia se refleja en la distribución de la radiación, que en los primeros momentos interactuaba con la materia muy fuertemente, y esto se ha medido ahora con una precisión exquisita, y vemos las oscilaciones. Quizás no podáis ver la curva teórica, pero es algo espectacular, maravilloso, único, fantástico. it's worth pausing to Y notice esto, vemos the aquí data you saw on that last el slide instrumento contained que the hemos European mostrado. Los datos se obtuvieron por parte del satélite llamado Planck de la Agencia Espacial Europea, un instrumento, una ejemplificación de altísima tecnología. Y quiero mostrar que Bob Dickey, en su invención publicada en el año 1946, obtuvo elementos clásicos fundamentales de este radiómetro. Quizás podéis leer a la derecha
y pone aquí el output meter. ¿Cuándo fue la última vez que se utilizaba aquí de esta forma la medición de resultado? Una tecnología que se basaba en la física básica, que es igual que en lo que aparece aquí. Estos pequeños cuernos utilizan otra tecnología no conocida en la época de Bob Dicke en su trabajo inicial en cuanto a radiometría se refiere. La física del estado sólido ahora tiene alta precisión, pero sí, la ciencia sigue adelante utilizando nuevos resultados y basándose en los viejos resultados también, pero siempre adelante. Y ahora tenemos la evolución estelar y quizás debería ir hacia atrás para mostrar esta curva que hubo de requerir valores especiales del valor lambda de Einstein, la densidad de la masa en esta materia oscura en cuanto a la densidad de la materia ordinaria. Tenemos que encajó maravillosamente bien y se presta una gran atención a ello, pero si hubiéramos tenido solo esta prueba de nuestras ideas, nos sentiríamos intranquilos porque los jóvenes brillantes pueden ser maravillosos, pero si tú les das una tarea y la resuelven no necesariamente en la forma adecuada, te presentan un hecho y no sabes si es adecuado porque encaja. Es importante verificar lo que nos dan. Entonces, aquí tengo una fotografía de un clúster de estrellas globulares. Las estrellas tienen diferentes masas. Una estrella, cuando la estrella tiene una cierta edad, la masa determina tanto la luminosidad de la estrella que aparece aquí hacia arriba, subiendo hacia arriba, y la temperatura de la superficie que aumenta hacia la izquierda. Las que están en la parte de abajo son jóvenes estrellas, todavía jóvenes en términos de la evolución. Todavía están irradiando en cuanto a convertir el hidrógeno en helio en el núcleo. Mientras más masiva sea la estrella, más rápidamente es la conversión, y en una edad suficiente, con una masa suficiente, las estrellas van a agotar el helio del centro y la relación con la luminosidad y temperatura empieza a cambiar. La forma de esta curva determina la temperatura y la densidad superficial, y la luminosidad de las galaxias en el clúster. Y una línea teórica, el parámetro que aparece aquí es la masa, baja masa hacia la parte de abajo a la derecha, y vemos aquí el parámetro es la edad del clúster de estrellas. Se ha conocido desde hacía tiempo y se sabe que estos clústeres de viejas estrellas tienen unos 13.000 millones de años de edad. Con precisión lo sabemos. Y aquí tenemos al lambda. Y hay un problema porque es demasiado viejo para entrar en un universo sin lambda. Lambda establece la fecha porque acelera la expansión del universo en tiempos más tardíos. Y si pensamos en esto de otra forma, permite que el universo sea viejo para la velocidad de expansión actual que conocemos. Esto nos da una edad que concuerda con la teoría que encaja con las otras mediciones. Y cuando vemos en esto, bueno, yo querría continuar, pero no voy a seguir, voy a decir solamente que tenemos toda una serie de mediciones independientes que todas se ponen de acuerdo sobre este modelo del universo dominado por la materia oscura predominante con este término lambda curioso particular. Esta es nuestra teoría de la expansión del universo, el universo en expansión. Incompleto, no sabemos qué es la materia oscura, no lo sabemos. Yo no pido disculpas por ello, porque por supuesto que podemos hacer, solamente podemos seguir mirando. Yo debo decir que hay que comprender que aunque la teoría está incompleta, porque hablamos de materia oscura y no sabemos qué es, todas las teorías son teorías incompletas, pero es la regla general de las teorías. Aceptas una teoría como una buena explicación, una buena aproximación de la realidad cuando encajas en muchas mediciones, que es el caso aquí. Y entonces simplemente ahora, para mostrar un poquito más de dónde nos encontramos, veo este ensayo ofrecido por Thomson. Lo vemos aquí en el 1900. Thomson tuvo una buena razón para creer que conocía que la teoría del electromagnetismo y la teoría de la dinámica son teorías sólidas físicamente hablando, porque él le debía su fortuna y su prestigio a las patentes
telegraph. En cuanto a la línea telegráfica transoceánica, sabía perfectamente bien que la ciencia es buena, pero había unas ciertas nubes en el horizonte. Las dos nubes en el horizonte eran, Were the two early hints that we bueno, need to have a lo que teníamos que tener, la teoría de la relatividad en primer lugar, la teoría cuántica en segundo lugar. Él sabía que, bueno, there were clouds on the horizon. había nubes en el horizonte. Y yo indico lo que para mí es la nube en nuestro horizonte en aquel momento. ¿Lo vemos? No, está bien, sí, sí, la parte de Einstein, es lo que yo quería. Aquí tenemos el abate Georges Lemaitre, y vemos aquí al director de física en el Caltech. Y si tienes buena vista verás a la firma de Albert Einstein abajo. Si tienes el original puedes ver que también lo firmó Millikan. Y yo pasé tiempo escaneando para saber si Lemaitre había firmado en tinta negra sobre su sotana, imposible saberlo. Y entonces, en este momento, Lemaitre se interesaba mucho en la idea del valor lambda de Einstein, que podía estar presente. Lemaitre discutía con Einstein de forma muy cortés, diciendo que habría que considerar el valor lambda. Einstein decía que, bueno, era como algo no elegante, que no hacía falta, era como la quinta rueda de un vehículo, pero aquí tenemos la densidad de energía en el vacío y el valor lambda de Einstein. Y es un tratado muy interesante de la teoría de la relatividad y el tratado de física cuántica, admiradísimo. Esto fue en el año 1933, y hablaba del resultado ya bien establecido del punto de energía cero en la mecánica cuántica para ver la estructura de los átomos, la estructura de las moléculas. Tienes que aceptar que energía de punto cero es un fenómeno real, predicho por la mecánica cuántica y probado por la experiencia. Es real. Zero point energy. Pero esa energía del punto cero, vemos aquí que el campo electromagnético también tiene energía de punto cero, y en tal abundancia que la densidad de energía en el campo electromagnético produce una curvatura de espacio-tiempo en la teoría de la relatividad general de Einstein, y escribió lo que me parece ser algo asombroso para un físico. Es evidente que la energía de punto cero no puede absorber un campo gravitacional, pero esto no tenía sentido. Se sabía que tendría que ejercerlo, pero ¿qué podía ocurrir? Esta energía de punto cero grande, si podemos ver la teoría y correctamente, tiene las propiedades del valor lambda de Einstein. Es demasiado grande en varios cientos de órdenes de magnitud. Podéis leerla. Einstein, Lemaitre le escribe a Einstein y repite su idea diciendo que esa constante cosmológica le invita a ver antes de la evidencia de que estaba la constante cosmológica, que estaba ahí. Como respuesta a la carta de Lemaitre, Einstein le dice: gracias por tu carta tan amable. Como ya he introducido el término, yo me siento con mala conciencia sobre ello, pero no veo otra posibilidad más que esta. Y repite lo que Pauli hubiera dicho, expresando a dichos efectos que la energía de punto cero no podía tener influencia gravitacional. No se podía decir otra cosa, a pesar de que no tuviera sentido. Einstein tenía un argumento más fuerte que ello. No puedo dejar de pensar, y no puedo creerme que una cosa tan fea pueda ser algo que sea realizada por la naturaleza. Un gran físico como Einstein pensaba que lambda era fea, y Pauli sabía que, bueno, era algo feo, tal vez, pero mi teoría, la mejor teoría que tenemos de la materia, produce un lambda, un valor lambda, que es grande, absurdamente grande. ¿No es esto maravilloso? Nosotros ciertamente tenemos algo que aprender ahí. ¿Se trata de una nube en el horizonte de estos datos maravillosos? Por supuesto que lo es. ¿Estos datos tan falsificados? No. Nos dicen, sin embargo, que hay una mejor teoría ahí fuera que espera ser descubierta.
y es un regalo que paso y os entrego a vosotros, a las jóvenes generaciones de científicos. Y con esto concluyo, simplemente recordándoos que de hecho la ciencia las hace la gente, las ciencias. He hablado de esto y podría hablar durante horas y horas. Hablé de ellos y puedo hablar de otros que se han dedicado como científicos devotos a darnos tanto, a entregarnos tanto con esa tecnología que permite estas imágenes y que nos permite que tengamos teléfonos celulares que aprecio y que permiten descubrir la expansión del universo con una demostración clara de que sí, con certeza ha tenido lugar. Y en cuanto al futuro, bueno, pues tenéis muchas oportunidades para hacer vosotros y mucho más. Y ahí lo dejo. Gracias por vuestra atención.